Hola, buenas noches. Hoy es martes 18 de enero del 2022 y estamos en iniciación real. Y vamos a ver el tema, el Gnani Yoga o yoga del conocimiento. Y aquí nos acompañan el doctor Alejandro Sánchez Aldana y en la línea está Xochimilli. ¿De dónde es Xochimilli? De- del Estado de México, ¿verdad? Sí, Estado de México. Muy bien, correcto. Entonces vamos a dar inicio con el tema y enseguida se van a conectar otras personas, pero por lo pronto vamos a dar inicio con el tema para entrar a tiempo y seguir a tiempo. Y vamos a empezar a hablar de Gnani Yoga. Ya hablamos de los 4 estados, de los 4 yogas principales de la Cruz del Aquarius. Y dijimos que los principales son el Gnani Yoga del signo de Aquarius, que es saber, el Raya Yoga del signo de Leo, que es osar, el Karma Yoga del signo del Taurus, que es hacer, y el Bhakti Yoga del signo de Escorpio, que es callar. Y ahora vamos a empezar con el Gnani Yoga o yoga del conocimiento, o también llamado yoga de la sabiduría. Y aquí para iniciar puse una frase que desde hace tiempo escribí y que a veces la presento en algún lugar donde sea apropiado. Y dice, el saber del mundo se encuentra en el intelecto, el saber verdadero se encuentra en el silencio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos tipos de saber o conocimiento. Y el primero es el intelectual, mediante el cual se reconoce y se comprende el mundo fenoménico. Y el saber profundo o el saber trascendente corresponde al absoluto silencio o se encuentra en el absoluto silencio o en ese proceso que se llama intuición o el despertar. Cuando ya se despierta a la gran realidad y se pueden ver las cosas tal como son, entonces ya se encuentra el saber verdadero. Eso sería el verdadero Gnani Yoga. Pero bueno, vamos entrando en materia. El Gnani Yoga o sendero del conocimiento es uno de los tipos de yoga que existen en el hinduismo. Como nosotros sabemos, hay muchísimos tipos de yoga. Y en el idioma sánscrito significa conocimiento. Y se le conoce también como el yoga de la sabiduría, porque es un conocimiento trascendente. Sería el yoga de la sabiduría. Y en inglés se escribe gnana y se pronuncia ñana o ñana, aunque para nosotros los occidentales es un poco difícil pronunciar todos estos términos correctamente, pero vamos, lo pronunciamos lo mejorcito que se pueda como gnana o ñana yoga, y con esto pues ya nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo. Bien, ahí está con nosotros Luz Estela Urbano de Muy El Salvador. buenas tardes de El Salvador. Es un gusto saludarlos a todos. Qué felicidad. Qué bueno que estás con nosotros, Luz Estela, y hoy vamos a presentar algo que te gusta mucho a ti, el Nani Yoga. Ah, wow. Sí, me gusta. Pues muy bien, ya iniciamos con una explicación y dijimos que es el yoga del conocimiento o la sabiduría, pero también dijimos que habría que diferenciar dos aspectos, que es el conocimiento del mundo exterior y el conocimiento más profundo del mundo trascendente. Esa sería la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y la filosofía sería la búsqueda de la sabiduría, ¿verdad? Sí. Y este Gnani Yoga se desarrolla en dos etapas.
En la primera se analiza y examina lo que se quiere conocer por medio de la mente racional. O sea, primero nos vamos con la mente racional para intentar buscar o conocer o comprender. Y en la segunda etapa se realiza un proceso de percepción directa por medio de la intuición, con el fin de dar un salto más allá de la mente racional. O sea, no quedarnos en el puro intelectualismo, sino que dar el salto más allá de lo racional para que pueda tenerse una comprensión más profunda de todos estos aspectos. O sea, sería como en Occidente la diferencia entre el conocimiento y la gnosis, ¿no? Dentro del conocimiento de la mente racional y el conocimiento del alma un poquito más profundo. Sí, efectivamente. Como antiguamente se conocía la gnosis, que era una corriente de conocimiento más profundo, que de hecho San Pablo era gnóstico. Entonces había muchos místicos que practicaban la gnosis, pero con el sentido profundo del conocimiento. No nada más intelectualmente, sino que recurrían a meditaciones, a muchos otros estados especiales para tener ese conocimiento profundo, o gnosis, así como G grande, ¿verdad? Sí, igual que Nani es con la G antes de... Sí. Y Genel, igual los dos, Gnosis y Nani. Sí, así es. Muy bien. Y decimos nosotros, pues, que esos son los dos pasos principales. Primero, examinarlo por medio de la mente racional y después ya dar el salto a la otra parte superior, pues, de la mente, ¿no? Pero obviamente se requiere tener esa capacidad, se requiere tener esa capacidad especial para poder desarrollar este otro tipo de actividad, poder entrar en estados de meditación, en estados más profundos, para que se pueda desarrollar. De otra manera se puede quedar en el intelectualismo. Y como ya dijimos, bueno, no lo hemos dicho, pero sí lo vamos a decir enseguida, está dentro del programa, que es el gran riesgo de los practicantes del Gnani Yoga quedarse en el intelectualismo. Se incorpora con nosotros Israel Morán, de aquí de Guadalajara. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Aquí como todos los días. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y se dice que el Gnani Yoga, en el Gnani Yoga se utiliza el pensamiento hasta donde resulta eficaz y luego se tiene que abandonar. O sea, se tiene que abandonar el pensamiento con esa práctica que ya dijimos del absoluto silencio. Y se tiene que llegar a la percepción pura, pero dejando a un lado la mente. Y eso no es fácil. No es fácil porque se necesita mucha preparación y práctica para hacer ese proceso de dejar a un lado la mente y llegar a la percepción pura. Y para eso se tiene que tener un gran deseo de llegar a conocer la verdad y mucha preparación y capacitación, porque no basta con decir las cosas. Tiene que practicarse la meditación profunda, los estados de calma y los estados de la percepción directa. O sea, se tiene que llegar a ese estado que se llama contemplación. ¿Recuerdan que ya hablamos de los 8 pasos del yoga? Yama, niyama, yama, asana, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, abstracción de los sentidos, dharana, concentración, dhyana, meditación o contemplación, y samadhi. Pues se tenía que llegar al séptimo estado del Ashtanga Yoga con la contemplación. ¿Qué significa esto? Que nada más la mente debe estar contemplativa. Los antiguos místicos y gnósticos lo hacían. Y era un recurso que ellos tenían, la contemplación, la mente contemplativa. Se suprime la mente racional y entra la mente contemplativa a contemplar todos aquellos aspectos. De hecho, en eso consiste la meditación. La verdadera meditación, porque están pensando en cosas, no es meditar, es racionalizar o analizar. Y el principal peligro que el Gnani puede tener es que puede llegar a degenerar en conceptos intelectuales. Y si llega a hacerlo así, el aspirante es arrastrado por la ilusión de creer que sabe, piensa que sabe, cuando en realidad no ha despertado la gran realidad
y solo está viendo las apariencias del mundo fenoménico que le han fascinado. Y tiene conocimiento, puede tener mucho conocimiento, pero no tiene propiamente sabiduría. Y como ya lo explicamos en el caso de Sócrates, ¿verdad? Y los sofistas, cuando preguntaron al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio del mundo, dijo Sócrates es el hombre más sabio del mundo, y los sofistas replicaron, no es verdad, nosotros tenemos más conocimientos, enseñamos y tenemos muchísimos más conocimientos. Y es cierto, los sofistas tenían más conocimientos enciclopédicos que Sócrates, conocían más cosas. Pero Sócrates tenía eso que se llama sabiduría, ese conocimiento más profundo de las cosas. Y por eso él dijo, lo único que sé es que no sé. Cuando comprendió que sus conocimientos del mundo externo no correspondían a los conocimientos profundos de la existencia, al conocimiento trascendente. Y por esa razón, pues dijo, lo único que sé es que no sé, y empezó a percibir todo directamente. Y en eso consiste la sabiduría. Y en eso consiste en Gnani Yoga. Y es el peligro de las personas. Cuando a todos nos pasó eso, nos ha ocurrido eso, que creemos saber, y sí sabemos algunas cosas, y nos jactamos de saberlo, pero después ya comprendemos, cuando logramos romper con esa ilusión, comprendemos que en realidad sí sabíamos algunas o muchas cosas, pero esa no es sabiduría, ese es conocimiento. Y entonces se empiezan a dedicar a la búsqueda de la verdad trascendente, y poco a poco, si persiste y si es digno, se va revelando. Se va revelando poco a poquito y se van comprendiendo las cosas en su profundidad. Pero ese es el principal peligro del Gnani, que puede llegar a degenerar en los conceptos intelectuales y creer que sabe. Y es muy difícil, porque si alguien cree que sabe, se aferra. Ya hemos tenido problemas, bueno, no problemas, sino encuentros con personas que creen que saben, y pues tienen que dejarse, porque no termina uno nunca de discutir, porque no se pueden llegar a acuerdos si la persona cree que sabe. Si cree que sabe, pues ya tiene que dejarse en su creencia y que siga creyendo. Y está bien, porque es su etapa y la tiene que vivir. Y la práctica de Gnani Yoga requiere gran preparación y perseverancia. Y antes de abordarlo, el devoto debería liberarse de los problemas mentales, como complejos, prejuicios, traumas, etc. Un gran maestro de la Golden Dawn, como fue Israel Regardie, expresaba: para poder recibir un individuo como discípulo, le exijo que haya llevado 3 años de psicoanálisis. Es algo que se me quedó muy grabado desde hace mucho tiempo, cuando leí por ahí sus libros de El Pilar del Medio, El Jardín de las Granadas, Cábala, y también tiene mucho de alquimia, muy, muy bueno, y es uno de los mejores exponentes de la Cábala, la alquimia y los rituales mágicos, porque revela todos los rituales mágicos de la Golden Dawn. Hay un manual de viajes de él. Está muy interesante, y era un maestro muy preparado y capacitado. Pero él no recibía a nadie que no tuviera 3 años de psicoanálisis, y cuando se le preguntaba por qué, dice, pues es que vienen llenos de conflictos, y es cosa de nunca acabar. Porque se trata de exponer algo y empiezan ellos a decir lo que creen que es, y después hasta entran en conflicto. Y sí tiene razón. Por eso es importante que la persona se haya librado por lo menos de lo más fuerte de su personalidad. Y por ahí recuerdo que estaba leyendo un artículo de psicología donde dijo algo que me interesó bastante, que me pareció muy lógico. Y dice un psicólogo, es que las personas tratan de ayudar a sus seres queridos, pero no siempre pueden ayudarlos también, y a veces queriendo ayudarlos hasta los perjudican. ¿Por qué? Dice, porque ellos no se han encontrado, no se han descubierto, no se han estudiado y analizado a profundidad. Y entonces así no se puede ayudar, porque transfieren todos los elementos incompletos, inconclusos, o pues digamos, alterados a la persona que quieren ayudar. Y tiene razón. Y ya quien se descubrió, ya puede ayudar más bien sin imponer, ayudar a que la persona se descubra. Eso es lo que se trata, que la persona se descubra.
y descubra cuál es su condición, su situación, y la persona vaya haciendo ese trabajo interno. Es lo mismo en la práctica de Gnani Yoga. Cuando las personas ya tienen cierto grado de madurez, ya pueden entrar y desarrollar. Y si no, tienen primero que llevar ese proceso. Por eso en las logias operativas se hace el trabajo de primero enseña al ignorante y después desenmascar al hipócrita. Se tiene que ser el vitrol. Visita enteró la tierra rectificando invenies lapidum occultum, para que se empiece a descubrir, a conocer y a reconocer cómo es, con lo que tiene, con todos los elementos, porque todos tenemos elementos, digamos, positivos y negativos. A reconocerse y a trabajar con lo que tiene y a descubrirse y a irse depurando, ir depurando todos esos elementos internos. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿qué pregunta tienen por ahí? Vamos a ver a los muchachos que se unieron. Se unió Florisela Martínez. ¿Cómo estás, Flor? Hola maestro, bien, bien. ¿Cómo están todos? Aquí con el bebé tratando de dormirlo y escuchando al mismo tiempo. Oye, se va a ser sabio porque con tantas conferencias que oyes ahí junto con él, Y se sí, van a impregnar en el subconsciente. A ver cómo ahí todo va a crecer. y sí, ojalá. Ay, muy bien. Estamos diciendo pues que el Gnani Yoga es el yoga del conocimiento. Disculpe, Sí, yo una duda. Cuando bueno, que ahorita que dijo primero enseña al ignorante y luego no alcancé a notar. Y luego después, descubre. la segunda etapa, enseña al ignorante, es la primera etapa, las verdades fundamentales de la existencia. Que en eso consistiría un anillo, el yoga del conocimiento trascendente. Las verdades fundamentales de la existencia. Sería la primera etapa de enseñanza que lleva 3, 5, 7 años dependiendo de las personas, de cada persona. Y la segunda es desenmascara al hipócrita. Desenmascara. Ya, gracias. Sí, es hipócrita que todos llevamos, ¿no? O bueno, que llevábamos, porque ya algunos ya nos descubrimos un poquito y ya nos reconocemos. Yo todavía y sigo. No Yo todavía sigo así, pero gracias. Sí, y como dijo, no tiren piedras, por favor, porque descalabran. Pero es que todos estamos en el proceso, ¿no? Unos más, otros menos, pero todos estamos en el proceso. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra aportación? Ya llegó Jesús Noyola de Río Grande, Zacatecas. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿cómo están? Pues ya integrándonos, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están Griselda y Griseldo? Lo que pasa es que Gris está en una clase en línea y ahorita se va a integrar un ratito más y nosotros estamos aquí pues, tomando esto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, que se incorpore cuando pueda. ¿Y tienes alguna pregunta o aportación, Jesús? No, solamente pues el Gnani Yoga es bien difícil porque en estos tiempos hay mucha información, mucha, y mucha de esa pues no es muy valiosa. Entonces aquí el problema de buscar la información, incluso, por ejemplo, de manera autodidacta, es las grandes fuentes, ¿no? Y entonces cae mucho en desorientación y en mucho error porque hay esa información y la información hay que sintetizarla, hay que ser más específicos y directos. Sí, así es. Y aquí lo importante pues es que hay tanta información que yo les digo que estamos en el diluvio. Y se fijan, nos vamos a internet y es un diluvio de información. Exacto. Y desgraciadamente... Hay que saber seleccionarla. Sí, y además procesarla y ver qué es, qué no es. Y es un poquito complicado hacerlo. Y es muy fácil perderse o unirse a negarse ahí en ese diluvio de informaciones. Y por eso es importante pues el Gnani Yoga, el yoga del conocimiento, para poder discernir un poquitito todo esto. Pero como vamos a ver, tiene varios niveles. El Bhagavad Gita es el libro sagrado del hinduismo.
habla de varios niveles del Jnana Yoga dependiendo de los de los gunas o constituyentes elementales primarios de la naturaleza. Bueno, antes de entrar vamos a darle la bienvenida a Mari Waldo, que es Caridad Waldo de León, Guanajuato. Buenas noches. Ay, creo que no entró. Debimos entrar por alguna razón. A ver. Tardar un momento, maestro. Tardó un momento, ya llegó. Hola, buenas noches, Caridad, ¿cómo estás? Bueno, mientras funciona tu micrófono, vamos a darle la palabra a Flor, que levantó la mano. Hola, hola. Bueno, yo acerca de lo que decía el hermano Jesús, yo creo que por eso es bueno tener también alguna guía, un maestro. Siempre se habla de tener alguna guía que tenga más conocimiento, especialmente ya cuando se trabaja a niveles más profundos, pues se habla también del gurú, el maestro en el que confías tu enseñanza, tu aprendizaje, y que puede ser una guía para no perderse, como dicen, en tanta información que a veces pues llega a confundir, ¿verdad? Entonces, yo muy agradecida por poder participar de estas clases que de alguna manera ya están la información elegida y desmenuzada y pues eso es una gran ventaja, sobre todo para mí que ahorita me es difícil las cuestiones del tiempo y ya no es como antes que podía dedicar más tiempo a buscar y a estudiar. Ahora sí que para mí es una gran fortuna poder contar con este tipo de enseñanza, de taller que pues me ayuda a avanzar más rápido. Muy bien, pues para todos es una gran ventaja porque entre todos estudiamos y entre todos nos capacitamos. Muy bien, a ver, Caridad, ¿te sirve tu micrófono? Si no, continuamos y tú nos escuchas. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ya dijimos que el Bhagavad Gita distingue 3 tipos de gnanis, dependiendo de la predominancia de uno o de otro de los 3 constituyentes primarios o gunas, constituyentes primarios de la naturaleza, llamados también gunas. Y acordémonos que los tres gunas son tamas, rajas y sattva. Tamas es el duro, el que endurece todo, corresponde a Saturno, el que tiene la capacidad de materialización de la energía radiante universal, que detiene, impide el movimiento y hace más difícil y pesado todo. De hecho, el hombre tamásico es el hombre que, pues, que no hace las cosas, que no se mueve, que da flojera hacer, que no realiza, que se propone, pero no puede, y está como atado, ¿verdad? Rajas se refiere al estado activo del individuo. Corresponde a Marte, pero una actividad a veces desbocada que no tiene tanta conciencia de lo que está haciendo. Son personas, el hombre rajásico son personas activas como las actuales, modernas, que generan muchas cosas, producen muchas cosas, pero no tienen conciencia de lo que están haciendo y a veces lo que hacen, aunque produzca mucho, puede no ser tan efectivo o ni tan bueno para ellos mismos o la humanidad porque les hace falta esa conciencia. Entonces, y se habla también de alimentos, bueno, después decimos alimentos. Y el sálvico, salva es esa cualidad de la naturaleza, le dicen la elevada, la transparente, la armoniosa y luminosa, ese estado armonioso y luminoso. Y es que el individuo que ya alcanzó cierto grado de iluminación o de despertar, que ya ve todo de manera diferente. El mundo, las gentes y todo lo demás lo ve ya con un concepto más elevado y como son las cosas más profundamente, ya no se deja arrastrar por las condiciones de las personas ni de las cosas. Ese sería el salva. Y se dice que hay elemento tamásico, rajásico y sálvico.
El alimento tamásico sería, lo comparan con la carne, pues, que hace más pesada a la gente. Y el rajásico, como los picantes, son alimentos que producen más actividad, los pimientos. Y el sálvico es el alimento más ligero, frutas, verduras, es el alimento más ligero que ayuda a mantener el cuerpo más limpio, la sangre más limpia y la mente también más limpia, ¿verdad? Entonces, y aquí se habla del conocimiento tamásico, es el que se aferra como si fuera un todo a un solo objeto, que no se preocupa por las causas y que no tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, sino que solamente quiere establecer lo que él cree que es. O sea, la persona así un poco más cerrada, ¿verdad? Y el conocimiento rajásico se refiere al que percibe todos los seres y los objetos, pero vistos como separados, como diversidad, como múltiples sustancias y como yo y no yo. Que dice, yo voy a trabajar por lo que yo quiero, está bien, pero es rajásico, ¿verdad? Y que tiene ese concepto nada más de él y de los otros, el yo y no yo. Y el conocimiento sálvico es el cual percibe una sola sustancia en todos los seres, imperecedera, indivisa, y todos los seres funcionando dentro de ese gran conjunto. Por ahí hace tiempo escribí un libro que se llama el conocimiento, ay, se me fue el término, tratado de ser unimúltiple. Sí, así se llama. Porque es el ser, es el advaita, pues, el no dos, no dual, el único. El ser, pero ya multiplicado. Es uno y a la vez es múltiple. Es el múltiple, como los multiuniversos, ¿no? Es como los multiversos que están ahora redescubriendo y actualizando en el Internet. Pero así es, hay muchos universos, hay muchos planos de existencia y hay muchos universos. Pero todo deriva de uno. Y ahí está el secreto, pues, del gran conocimiento. Y entonces, con la práctica de Gnani Yoga, se va obteniendo conocimiento y la sabiduría de un Gnani, que es, porque en el Gnani Yoga se enseña, se da la enseñanza del poder, del amor y la sabiduría. Se enseñan esas cualidades y características porque son las tres cualidades del alma en las que se manifiesta el Creador. Primero como sabiduría, y luego conocimiento, y luego amor, y después el poder del creador, ¿no? El poder del creador que existe donde quiera, en todo y en todos. Así es. Bueno, entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué les parecieron esos tres aspectos del Gnani que se presentan aquí en el Bhagavad Gita? Australia, a ver, levantó su manita, Australia, ¿qué nos dices? Sí, la pregunta para mí, bueno, yo creo que la parte de la alimentación que usted ha tocado sobre el Raja, Tama y la Sádico, pues ya es una forma razonable y saludable de llevar otro tipo de conocimiento que yo no lo asociaba al Gnani Yoga, aunque sí es parte del conocimiento. Lo que pasa es que yo quizás lo hice demasiado, quizás sistematizado, cuando, como dice, como esta es la parte más intelectual, ¿verdad? Entonces, en el Bhagavad Gita, lo que habla es sobre la parte de las almas que se mueven en el mundo de los sentidos y armonizan al tiempo con él. Entonces, es como encontrar una tranquilidad en el silencio, ¿no? Entonces allí me perdí un poco porque usted sabe que hay varios tipos de yoga, entre ellos está el Raja Yoga y otro, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos vamos a la meditación, entramos en un tema bastante distinto y en el Jnana Yoga se estructura en unas partes distintas. Entonces, quisiera ver si lo vamos a
llevar por medio de esta parte de la alimentación o lo vamos a llevar por parte de lo que es fiel en sí el Nani Yoga como conocimiento de cómo lo establece la filosofía Vedanta. Sí, muy bien. O sea, yo lo pregunto porque en la parte de la alimentación es bien importante, ¿sí? Sí, claro. Sí, es correcto. Claro, nada más que vamos a ir por etapas, ¿verdad? Por etapas, porque al principio, digamos que hay dos etapas principales. Hay dos etapas principales. La primera etapa es el del conocimiento intelectual. Y se tiene que trabajar así porque, pues, no vamos a empezar, digamos, con las personas que inician con el Gnani Yoga en un sentido muy profundo, porque sería hasta complicado y difícil de explicar. Pero empezamos a trabajar con el aspecto intelectual y después, posteriormente, ya tiene que ser, serían prácticas especiales para ver cada punto o analizar cada punto, pero ya mediante prácticas especiales que se tenían que entrar para desarrollar todo eso y llegar a ese conocimiento profundo que nos lleve hasta el Vedanta, ¿no? Hasta las vahitas del Vedanta, para ver todo unido. Pero por lo pronto empezamos con la técnica del conocimiento intelectual, claro, tratando de profundizar lo más que se pueda y hacerlo por medio del entendimiento del intelecto. Y ya después ya vendría la siguiente etapa, ¿verdad? Pero para iniciar sí lo haríamos de esa manera, porque vamos a ser la forma más práctica en la que podemos hacer así, y sobre todo, estando online, si estuviéramos presentes todos sería más fácil porque podemos hacer hasta algunas prácticas y técnicas acerca de un objeto. De hecho, ya hemos hecho algunas prácticas en algunos lugares acerca de objetos y cosas que que podemos nosotros entrar en análisis más profundos. Una vez hicimos una práctica con, con plantas, plantas y flores para percibirlas en esencia. En esencia, entonces ya no era un conocimiento intelectual, sino una percepción directa. Y logramos tener muchas experiencias importantes en esas prácticas que hicimos. Sería muy interesante después de llevar esta primera parte del conocimiento intelectual y hacer las prácticas para ver qué resultados obtenemos, ¿verdad? Sobre Ahora, la todo, siguiente pregunta. sobre todo, perdón que lo interrumpa, sí, sobre todo en esas prácticas lo que más habitualmente lo se logra es la parte más intuitiva, la parte más profunda, ¿verdad? Y yo creo que es una verdadera esencia entrar en esa práctica y sobre todo de reflexionar en esta parte de la autoobservación y sobre todo la meditación, ¿verdad? El Hatha Yoga en sí, pues nos lleva a eso en cierta forma y sobre todo lo que usted mencionó de las comidas, ¿verdad? De las tamas, que sería lo más rancio, lo maloliente para mí, lo sádico que puede ser para mí, lo más ligero, lo que hace bien, lo puro, lo luminoso, ¿verdad? Y los alimentos que ahí pueden encontrar, que podemos encontrar son las verduras, ¿verdad? Y las frutas. Entonces nos hace más luminosa la mente. Sí cuesta, pero se puede lograr con cierta disciplina, ¿no? Gracias. Muy bien. Sí, sí es verdad. Entonces todo eso se tiene que ir logrando poco a poquito con las disciplinas, porque el puro conocimiento no es suficiente. El conocimiento es muy bueno, pero si no es aplicado y no es llevado a la práctica, pues no nos funciona. No es suficiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sería un verdadero nani? Un verdadero nani sería una persona que llega a un estado de conocimiento, pero trascendente. Nosotros nos calificaríamos como aspirantes a nanis o discípulos de un verdadero nani o nanis. Y aquí hay un pasaje muy interesante de
de un libro que dice que aquellos que están bien versados en las escrituras no son nanis, porque conocen las escrituras, pero intelectualmente. Una vez me ocurrió que estando en una reunión llegaron unas personas que estaban haciendo una exposición y llegaron unas personas que eran cristianos, esos que se conocen la Biblia al derecho y al revés, y empezaron a cuestionarme y a hacer citas bíblicas, a citar los evangelios, citar todo. Y ya le dije, bueno, ustedes tienen conocimiento de todo eso, yo no tengo el conocimiento con ustedes, yo conozco la esencia. Me quise discutir un poco la esencia y no quisieron, siguieron haciendo citas tras citas tras citas, como reforzando pues lo que ellos decían. Pues eso es conocer bien las escrituras. Se les daban al derecho y al revés. Y está bien, no está mal, pero el verdadero nani no es aquel que está versado en las escrituras. Aparte de que, Sí, pues, el conocer una escritura es tal vez conocer lo literal, ¿no? Lo que está plasmado, pero dicen que hay 72 formas de entender algo, sobre todo las escrituras antiguas, las que realmente tienen varias capas y niveles de interpretación. Hay 72 formas de entender cada una de ellas. Yo nomás conozco como 7, que es la literal, la simbólica, la filosófica, la espiritual, la energética, cosas que están pasando dentro de ti, ¿no? Y cosas que están pasando en el universo. Entonces, cuando empezamos a entender estos textos muy antiguos que tienen tantas capas y capas y formas de interpretarse y todas son correctas hasta cierto punto, y alguien quiere nomás decirte lo literal que viene ahí, pues no están en realidad escarbando, nomás están diciendo algo que leyeron literal textualmente y lo están entendiendo de una forma, pero que te dice que esa forma es la más correcta, la más profunda para esa situación, ¿no? sí, correcto. Sí, se dice que la Biblia tiene 7 niveles de interpretación. Claro, y ya se multiplican, ¿no? Pero 7 básicos. Y el primero es el literal, como la manzanita del Edén, ¿verdad? Ujú. Entonces, la manzana que se comió, la manzana, pues dicen, ¿cuál manzana? Pues había un árbol que era manzana y se comieron la manzana. Esta es nada más una forma metafórica de expresar algo que ocurrió. Y ya después hay que continuar con los otros tipos de interpretación. Y una vez hicimos una práctica de otros tipos de interpretación con el pensamiento lateral y otras formas de pensamiento y resultó muy interesante. Alguna vez vamos a hacer, quizá aquí podamos hacer esas prácticas para que vean qué interesante es y cómo se encuentran cosas nuevas cuando uno empieza a pensar ya un poquito de manera diferente. Muy bien. Entonces, el verdadero nani no es aquel que conoce todas las escrituras y puede recitar todos los versos de los libros sagrados, sino aquel que ha realizado el ser dentro de él. Eh, y tiene ese poder, vamos, esa capacidad ya que tiene cierto grado de iluminación y que ya puede iluminar a otros, transmitir un poquito eso, esa iluminación y esa forma de percibir la realidad de manera diferente. La transmite. Y solamente se obtiene, y se dice en estos libros, que la realización solo se obtiene con el contacto directo con un nani viviente. Y hay mucho de cierto en eso. Alguien que tiene el conocimiento es como el maestro que enseña a los niños. Si el niño no aprende a estudiar con el maestro, pues sí aprendería, pero ¿cuántos años nos llevó, cuántos cientos o miles de años nos llevó a aprender todo lo que sabemos? Un maestro que lo sabe lo transmite en relativamente poco tiempo, sobre todo cuando las personas o los niños son aplicados, se aplican. Y entonces, ese sería un verdadero nani, la persona que ya alcanzó ese nivel y que ya puede, como él mismo, ya se descubrió, puede ayudar a los demás a que se descubran o descubran a todos los demás. A ver, ¿a quién es Caridad? A ver, Caridad, ¿quieres hacer una pregunta? Yo quiero decir algo acerca del nivel literal, que es el nivel más simple, pero que nos permite a nivel lingüístico comunicarnos. Es un nivel que todos podemos manejar, que nos permite también como
manifestar lo que desconocemos, que nos permite también vernos como seres humanos, realizar un intercambio lingüístico, ¿verdad? Que es muy rico y que en una institución como la nuestra, en donde hay personas con diferentes niveles de conocimiento intelectual, ¿verdad? A lo mejor podemos ir poco a poco ascendiendo a lo mejor en el nivel simbólico, en el energético, etcétera, pero a nivel lingüístico, a nivel literal, todos nos podemos comunicar. De hecho, bueno, el ser humano es gregario y cuando unimos a lo mejor la curiosidad, la duda, en el nivel más sencillo, que es el nivel literal, o sea, es muy rico porque nos permite el intercambio humano, nos permite sumar la energía de cada uno de los interesados y a lo mejor al nivel de capacitación de cada uno o de desarrollo espiritual. Eso ya es como un poquito más privado, es el trabajo personal de cada uno de los individuos que pueden conformar el grupo, pero el nivel literal nos permite muchas cosas, es muy rico, aunque sea el más elemental, pero nos permite en primer lugar acercarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, yo considero que es un nivel muy valioso y que nos permite de alguna manera también como cruzar el puente de la comunicación con las otras personas que están interactuando con las mismas ganas de conocer y de saber, ¿verdad? Es cuanto, maestro, gracias. Sí, así es. Muy bien, buena intervención, ¿eh? De hecho, se dice que lo que hizo la diferencia entre los homínidos anteriores que no evolucionaron, bueno, que todavía no alcanzaban el nivel de desarrollo cortical y el nivel de autoconciencia, el causante de eso fue el lenguaje. Y descubrieron, hay unos artículos muy interesantes donde se descubre que los homínidos anteriores que no lograron dar el salto no tenían la tráquea o el aparato fonador, la laringe, no lograba establecer todo ese número de sonidos que se requiere para articular el lenguaje. Y que eso hizo la diferencia, y el lenguaje es lo que ha unido a los humanos y mediante el lenguaje se transmite todo el conocimiento. Porque imagínense, antes del lenguaje, ¿cómo se transmitía el conocimiento? Hace años, bueno, con gritos, ya sabemos que los monos tienen muchísimos gritos. La película La Busca del Fuego, La Guerra del Fuego, ¿no? Ah, sí, sí, muy interesante cuando empiezan ahí en estado salvaje, ¿verdad? Empiezan a comunicarse guturalmente, después desarrollan el lenguaje, ¿sí? Y no es lo mismo los simios que tienen muchos sonidos para transmitir, pero transmiten sensaciones, emociones de peligro, que ya transmitir conocimientos, y más ahora con el lenguaje tan rebuscado, sofisticado que tenemos, que ya se transmiten conocimientos muy profundos por medio del lenguaje. Y vamos a conferencias y oímos tantas cosas. Y antes que existiera eso, pues se conocía prácticamente nada más lo que veíamos, lo que estamos viendo con nuestra percepción y algunas otras cosas que pudiéramos descubrir siguiendo a alguien, como esos famosos monos que eran papiones, si mal no recuerdo, que metían las papas a una fuente de agua caliente, a un iceberg, y las papas se pelaban, y los otros al verlos hacían lo mismo, pero por imitación, no tanto por enseñanza lingüística. Y esa es una gran ventaja del humano y es algo muy hermoso que no tenemos que perder. Y algo que tenemos que cuidar, porque a veces también con el lenguaje hacemos muchas barbaridades. Lenguaje verbal y escrito. Sí. Muy bien, muy bonita. Sí, claro que sí. Y vamos a preguntar si tienen alguna otra pregunta o intervención antes de continuar. Y si no hay ninguna intervención ni pregunta, entonces continuamos. Y para nada más ¿cómo les diré? Vamos a ver algunas características de yoga para amplificar y para hacerlos de su conocimiento. Aunque ya es un poquito más extenso, pero para que tengan conocimiento de esto. En el Gnani Yoga existen 4 principios. El primero es discernimiento o viveka, y distingue entre lo transitorio y lo permanente.
Habría que tener ese discernimiento para distinguir entre lo transitorio y lo permanente. O sea, poder distinguir más allá de las apariencias de los sentidos. O sea, por ejemplo, el alma que es permanente comparado con el cuerpo que es transitorio, ¿no? O sea, esa visión de lo real, contemplándolo a un nivel mayor, ¿no? Lo que no cambia, y comparado lo que sí cambia, lo mundano, lo terrenal. Exactamente. Y como decía Platón, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo, ¿cómo le llamaba? No me acuerdo, material. El caso es que era este mundo fenoménico y el mundo de las ideas. Y este mundo es transitorio como en el mito de la caverna, y el mundo de las ideas es imperecedero, permanente. Y es lo mismo, es la misma situación, que hay que saber distinguir lo transitorio de lo permanente. Y eso se llama discernimiento o viveka. Y la siguiente característica es el desapego o variguía, desapego de lo transitorio y de los deseos de algo. Esto es la siguiente etapa, ya que se distingue lo permanente de lo transitorio, entonces tendría que darse el siguiente paso, que sería el desapego de lo transitorio y de los deseos del ego. Si se lo conoce eso, ya sería pues la práctica, ¿no? Llevado a la práctica el conocimiento. Y luego Momuksudva es el profuso deseo de liberarse de uno mismo de la propia ignorancia. Ese deseo de liberarse de la ignorancia, ese anhelo como los filósofos, ¿no? Es como la filosofía. Es el anhelo por la sabiduría que le va a ayudar a liberarse de la ignorancia. Ese es un estado, una característica que ayuda a obtener y a conseguir el verdadero Gnani Yoga, y va formando un verdadero Gnani, ese deseo profundo de liberarse de la ignorancia que se ha vivido. Y luego la autodisciplina o tapasía, disciplina que afirma la continuidad de nuestra búsqueda compuesta de 6 virtudes. Esta disciplina se compone de 6 virtudes: autocontrol, tranquilidad mental, resistencia, enfoque mental, capacidad de permanecer tranquilo en las dificultades existenciales. O sea, esas cualidades como persistencia, constancia, persistencia, para lograr esos pasos que nos van a llevar al Gnani Yoga y al verdadero descubrimiento del Gnani Yoga. Y aquí tenemos un... Sí, a ver, adelante. ¿Puedes repetir las 6 virtudes, maestro? Y si les parece bien, ¿saben qué podemos hacer también? Voy a ponerlas aquí para que ustedes las puedan ver directamente, estas 6 virtudes, para que les sea de más utilidad. Entonces, nada más vamos a meternos aquí y ¿dónde está aquí, verdad? Hay unos 3 puntos. Los 3 puntos, sí, ¿verdad? Es aquí, presentar. Presentación, vamos a presentar la pantalla. Aquí estamos. Permitir. Aquí están. Aquí está a ver si ven, Sí. los 4 principios de Gnana Yoga. Discernimiento o viveka, distinguir entre lo transitorio y lo permanente. Desapego o vairagya, desapego de lo transitorio y de los deseos de algo, del ego, los deseos del ego. Mumutsudva, el profundo deseo de liberarse a uno mismo de la propia ignorancia. Y luego, tapasya, autodisciplina, o la disciplina que afirme la continuidad de nuestra búsqueda compuesta por 6 virtudes. Esta autodisciplina, las virtudes de esta autodisciplina serían autocontrol, dama, tranquilidad mental, sama, resistencia, titiska, enfoque mental, samadhana, capacidad de permanecer tranquilo en las dificultades existenciales, urarati, y luego fe, sada. Esas serían las 6 virtudes o cualidades necesarias para un Gnani Yoga.
Muy bien, ahora mira, yo creo que ya para finalizar esta primera etapa, después, ya la próxima vez vamos a presentar ya algunos elementos prácticos del Gnani Yoga. Maestro Antonio, Vamos a presentar algo muy interesante, es- pero por ahora, maestro, sí, adelante. ese escrito que tiene usted ahí nos lo puede enviar por el grupo. Ah, sí, pero Y le iba a preguntar si los otros archivos que tenía de las demás clases, de las clases anteriores, he visto que también lee en los archivos propios que tiene usted en su compu. ¿Los podría enviar también? sí, sí, de hecho sí, nada más que tengo que depurarlos. Tengo que depurarlos porque hago presentaciones, tomo artículos y escribo, y no Ujú. están depurados. Pero lo estoy depurando poco a poco porque de hecho estamos formando un conjunto de prácticas y técnicas para poder, Como un manual, ¿no? sí, como un manual de todo lo que hemos visto desde el Perfecto. principio, de la banana, sí, de todo lo que presentamos, estamos haciendo un manual y ya va a salir pero depurado, con Ah, todos estos perfecto. conocimientos, sí, sí, así es. Bueno, Y, gracias. sí, y entonces, por último, vamos a leer un fragmento del Bhagavad Gita sobre el yoga, porque está interesante, ¿verdad? Sí. Y dice, aquel estado en que la mente, controlada por las prácticas del yoga, consigue la quietud, y en que viendo el ser, o Atman, a través del ser, se está satisfecho en el propio ser. Aquel estado en que uno conoce una dicha infinita que está más allá de los sentidos y que solo el intelecto, Buddhi, puede comprender. Aquel estado en el que, estando establecido, uno ya nunca se separa de la realidad. Aquel estado que una vez obtenido genera el pensamiento de que no puede haber logro superior, y en el que una vez establecido no es conmovido ni por el más intenso de los dolores. Ese es el estado del Gnani Yoga, Muy que llegó a bonito. ese estado. Y ya para la siguiente semana vamos a ver los 4 pasos de la realización. Son muy interesantes y muy importantes aplicados a esto y aplicados también a las claves, a las 7 etapas últimas de las claves del tarot. Pero ya la vez próxima vamos a ver este aspecto del Gnani Yoga, pero ya aplicado. Y por ahora, pues, hacemos esto como introducción y ya tenemos aquí esta pequeña introducción del conocimiento y comprensión de lo que es el Gnani Yoga. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos ahora a preguntar a cada uno qué nos dice acerca de esto que hemos visto, que hemos tenido esta vez, y qué nos dice, qué le pareció, qué opinión y qué aportaciones tiene. A ver, empezamos con quién. Con Jesús, aquí está la mano ya hablando. Aprovechamos tu presencia. No, pues estuvo muy bonita la clase, pues yo creo, todo es una secuencia, hay veces que lo quiere hacer uno desordenadamente y pues no, yo creo que lo que nos está planteando pues es una situación que pues seguramente ha estado muy estudiada y que tenemos como pues que aceptar las cosas, ¿verdad? Porque a veces sí somos a veces muy soberbios y queremos estar investigando y hay tanta información que nos confunde. Y bueno, ya con este proceso que nos está enseñando, pues un agradecimiento que le doy y está muy bonita la clase. Esperemos tener la fortaleza para poder accesar a toda la fuerza que se necesita para poder llegar a todos esos estados que pues, los vemos muy hasta ahorita ilusorios, ¿verdad? Qué bonito la frase que se aventó. Me dice uno, híjole, pues cuánto nos falta. Y bueno, pues trabajando se llega a lo que queremos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Sí, muy bien. Sí, pues es cuestión de continuar. Acuérdense el proverbio chino que dice, el camino más largo empieza con el primer paso. Y si Así es. sostenemos los pasos, vamos a llegar. Lejos vamos a llegar. Bueno, ahora, Caridad, ¿qué tienes que decirnos? Mm,
Bueno, a mí me gustaría decir que el Nani Yoga es indispensable, porque si queremos o si tenemos la intención o si estamos en un sendero de autorrealización, es importante como alimentar la mente de, de algo que le dé sentido a lo que está, a nuestra propia vida, a nuestro ser, porque la mente funciona generalmente por patrones ya establecidos. Hay muchos pensamientos repetitivos que todo el día están dando vueltas, ¿verdad? Entonces, la mente tiene sus propias leyes y su propio funcionamiento, pero en la medida en que vamos alimentando a nuestro intelecto de cosas valiosas, de cosas trascendentes que tienen un sentido para un sentido de superación, de autoconocimiento, de realmente llegar a conocer nuestra esencia, ¿verdad? El Nani Yoga es indispensable. El Nani Yoga y la guía de un maestro que de alguna manera vaya indicando que sí vamos bien, que sí vamos por buen camino, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que aprender. Pero nos podemos pasar la vida leyendo y leyendo y leyendo y sin la guía adecuada podemos sí formarnos como unos intelectuales, como grandes intelectuales, pero es necesaria la guía pues a través del Gnani Yoga para ir alimentando la mente, vuelvo a repetir, de material importante que podamos llevar a la práctica de todos los días y que nos vayan conduciendo poco a poco a través del sendero del ser, de descubrirnos a nosotros mismos, de descubrir nuestra verdadera esencia, ¿verdad? Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, definitivamente, pero sí se necesita ese discernimiento, ¿eh? Porque de a todos nos ha pasado que somos investigadores y nos llenamos de conocimientos y corremos el gran riesgo de perdernos o quedarnos en el intelectualismo. Sí. Y así, siendo un poquito más selectivos y sobre todo con la guía de alguien que ya tenga experiencia y capacidad, es mucho más fácil llegar y arribar que haciéndolo por sí mismos. De hecho, uno mismo se parte del alma, ¿eh? Se Sí. parte del alma sin una guía y a veces se extravía. ¿Y cuántas vidas no nos hemos extraviado? Pero bien, también es necesario vivirlo para comprenderlo y saberlo. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice ahora Flor? ¿Qué nos dices acerca de lo que hemos visto el día de hoy? Bueno, a mí me queda un poco más claro esto del conocimiento, pero no solo conocimiento intelectual, sino un conocimiento como interiorizado, profundizado y que se vuelva vida, ¿no? En nuestro actuar diario, que este conocimiento no sea solo en nuestro intelecto, en nuestra mente, sino que sea un conocimiento vívido, un conocimiento que podamos saborear, que podamos utilizar en nuestro actuar día a día, y que esto nos puede dar esa sabiduría de que nos volvería o nos transformaría en un real nani, ¿verdad? Un yoga, un nani yogi. Em, Solo me queda ahí una pequeña duda acerca de poder como masticar tanto de una forma tan profunda este conocimiento, no tanto masticarlo, sino interiorizarlo, hacerlo nuestro, que nos pueda llegar como a llevar a un estado de conciencia mayor, ¿no? Más elevado. De repente no sé si esto sea como como un tipo mm, de contacto también con lo divino a través del conocimiento. Esto es nada más lo que no me queda del todo claro. Como si entráramos a una especie de samadhi también a través del conocimiento. Esa es pregunta. ¿Se te iluminó, Flor? ¿Se te iluminó? Es exactamente a donde nos lleva, a ¿Sí? la integración con el todo.
este conocimiento profundo, se llama conocimiento liberador, que convierte Ya. el individuo en el mukta, el liberado en vida. Pero son las etapas superiores del conocimiento. Vamos a ver la próxima vez las 4 etapas. Van a ver qué interesante está y cómo se lleva a este estado. Claro, y también llevando a la práctica, porque si se fijan aquí en Jnana Yoga, no habla solamente del conocimiento, sino también con la aplicación práctica. Eso es lo más interesante de todo. Muy bien, adelante. Vamos a la siguiente semana, les va a encantar porque ya vamos a meternos un poquito más a fondo. Hoy solamente vimos la introducción. A ver, Caridad, ¿qué nos dices? Caridad. Creo que Israel levantó la mano antes que yo. Bueno, no, ya estamos. adelante. Primero Enseguida Israel, sí. Sí, adelante, Caridad. Perdón, maestro. Pues me gustó mucho lo que compartió la hermana Floricela, ¿verdad? Tiene toda la razón. Y algunas de las características muy propias del ser humano, ¿verdad? Tienen que ver con el intelecto y de la mano del desarrollo del lenguaje. Entonces, el intelecto nos es dado, obviamente, para conocer el mundo que nos rodea y poder seleccionar, saber seleccionar lo mejor lo mejor que nos ofrece este plano de existencia, ¿verdad? Entonces, creo que Jnana Yoga es la vía más segura, porque primero hay que estudiar, que saber, para poder determinar en qué dirección queremos ir. Y si queremos ir en la dirección de la autorrealización, el Jnana Yoga es indispensable, ¿verdad? Porque hay una parte de nuestra alma, de nuestro intelecto, de nuestro ser, que necesita ser alimentado con la luz que a través de los textos sagrados de diferentes culturas pueden llegar a nuestras manos, ¿verdad? Muchas gracias por abordar este tema, maestro. Es todo lo que yo quisiera decir. Muy bien, efectivamente, con ese conocimiento y esa capacitación se van abriendo nuevos mundos, porque se va cambiando la percepción al estarse impregnando y sobre todo pues eso tiene que ser repetitivo, ¿verdad? Se está impregnando y se está reprogramando el subconsciente con esto. Y si esto lo combinamos con el Raya Yoga, el yoga del control de la mente y entramos a los mundos profundos, o sea, con el Vitral, visita interior a Terra, se hacen maravillas, ¿eh? Y se da el desarrollo integral humano, físico, emocional, mental, del alma y espiritual, bueno, y se da todo el desarrollo integral. Pero ahí vamos poco a poquito, y estamos integrando todo y estamos en un magnífico camino. Y con todos ustedes, pues lo hacemos mejor. A ver, Israel, ¿qué nos querías decir? Maestro, bueno, en el entendido de que bueno, eran 2 preguntas. La primera es, ¿qué es más sencillo para una persona que tiene mucho conocimiento intelectual o para una persona que no tiene mucho conocimiento intelectual? ¿Es más fácil llegar al Nani? ¿Para cuál es más fácil? Esa es la primera. Y la segunda. Vamos una por una. Ok, sí, eso, a ver. Es fácil para la que no tiene conocimiento, porque se acuerdan que Jesús agarró personas sin tanto conocimiento, porque para un intelectual es muy difícil llegar al conocimiento porque cree saber. Y si crees saber, pues ya trae su concepto. Por eso en principio en la enseñanza, cuando se entra en las logias operativas, lo primero que se dice es, tienes que desaprender para poder aprender. Porque el que quiere saber ya no puede ser enseñado. O tiene mucha resistencia por sus conceptos establecidos. Entonces es mucho más fácil una persona que no sabe enseñarle y decirle que al que sabe. Aunque sí se puede, si el que sabe ya es una persona con cierto grado de madurez. Y si tiene la persona que tiene conocimientos, ya tiene cierto grado de madurez, ya sabe que no sabe todo y ya aprende, ya puede comprender y puede
superar esa condición de creer saber, ¿verdad? Entonces sí se puede, si es una persona madura, pero si es una persona intelectual, aparte de inmadura, uy, pues no pierdo su tiempo. Mejor dedícate con personitas sencillas que quieran oír y puedan oír, y adelante. Porque hasta el proverbio dice, corrige al sabio y lo harás más sabio, y corrige al necio y te lo echarás del enemigo. A veces encuentran hasta problemas con las personas tratando de enseñar algo, y ahí es donde hay que saber callar. Hasta el mismo Sócrates decía, esto que tratamos aquí entre nosotros no podemos decir a las personas, porque hasta nos persiguen. Pues de hecho, por eso lo mataron, le aplicaron la cicuta por pervertir a la juventud, por enseñar tantas cosas que pervertían según el la juventud, porque no querían que los despertara, pues. Eso es. Entonces sí es más fácil en ese sentido enseñar a los que no saben que a alguien que sepa, salvo que sea una persona que sepa y que tenga un buen grado de madurez. Humildad, ¿no? Pudiera ser más. Humildad, pues, pero sí, pero si no tiene madurez, entonces si es una persona inmadura, pues no va a ser humilde porque se ha llevado por su alma animal y por su sentido de que él es, que él sabe. Y ya cuando la persona es madura ya empieza a ser un poco humilde, empieza a comprender que no sabemos todo, nadie sabe todo. Entonces cuando alguien diga algo, no decir no, decir bueno, vamos a ver. Y eso ya implica esa humildad. La segunda. Bueno, entonces en ese sentido, la persona que ya tiene el conocimiento y que es madura entiende que debe de pasar a otra etapa, ya claro, un conocimiento más profundo o la parte profunda del conocimiento, digamos. Ahora, si está así y tiene conocimiento intelectual, ¿hay alguna forma de que se pueda depurar eso? Ah, claro, es que es maravilloso, porque el conocimiento intelectual es maravilloso, es un acervo maravilloso. No sé si hayan visto ustedes, algunas personas que hemos tenido aquí en la Academia de Platón y otros lugares, qué cosa tan maravillosa, son bibliotecas andantes, tienen conocimiento tremendo. Lo único del inconveniente, pues, es que creen saber, sobre todo, eso se da mucho en la masonería y en los grados intelectuales del Supremo Consejo, porque aprenden muchas cosas, saben muchas cosas y se revelan muchos hasta secretos. Se tienen ahí muchas cosas y las personas creen saber y sí saben, pues, pero estas cosas externas y no las profundas. Pero si esas personas logran llegar a ese estado en que se abran todo ese conocimiento, nomás es cosa de adaptar las nuevas cosas y las nuevas formas y trabajar sobre todo sobre el ego, que es la parte más difícil que todos tenemos, ese ego personal. Por eso, enseña al ignorante, desenmascara al hipócrita, que es el ego. Cuando se logra desenmascarar, que es muy doloroso, entonces ya se quita esa necesidad del ego y del yo, ¿no? Del yo individual, el individualismo y la personalidad. Y luego abate al ambicioso, el que quiere para sí mismo, sería la última etapa. Pero ya es otra cuestión un poquito más difícil y más profunda. Pues las dos primeras son indispensables para adquirir todo esto, pero sí, alguien que tenga todo eso, todo ese conocimiento y esos elementos es maravilloso. Si logramos adaptar a alguien así, alguna vez dentro de los grupos que he tenido estaban unas personas así y me decían, pues esas personas saben mucho. Había un filósofo, un maestro de filosofía de la Universidad de Guadalajara y caramba, tiene una capacidad, y luego otros tienen otro que tenía maestría, otro tenía doctorado. Una maravilla. Nada más que pues es muy difícil pues que logren adaptarse para poder entrar al conocimiento profundo. Si lograron adaptarse, imagínense, alguien con ese conocimiento y esa capacidad, pero ya desarrollado en Nani, es una maravilla que nos dejen a todos boquiabiertos. Muy bien, Isra. ¿Algo más? No, es todo, maestro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pedirle a Edith que nos diga qué le ha parecido lo que hemos visto el día de hoy. ¿Te sirve tu micrófono, Edith? Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchó? Ay, parece que no le sirve el micrófono. Edith, ¿te escuchas, pero te escuchas lejos? ¿Ah, sí? Se escucha lejos. A ver, Edith, te escuchas lejos. Bueno, a ver. ¿ahí me escuchas? Ahora sí, ya. Bueno, muy bien. Bueno. Sí, ya, un poquito bajo, ¿eh? Acércate un poquito más. Bueno. Sí, ahí ya se oyó más. ¿Sí me escuchas? Bueno.
Sí, Buenas noches, bueno. Sí, ya se oyó. Bien. No Adelante, escucho Edith. yo. Bueno, Sí, adelante. ahora sí ya. Bien. Yo en el concepto de yoga, bueno, pues sí, ya esto es muy profesional lo que estuvieron hablando. Yo voy a yoga, pero pues el yoga que yo practico es básico, se puede decir. Sin embargo, todas las posturas que hemos practicado, yo a donde asisto es una instructora que aparte trabaja el yoga, ¿cómo se le llama? Donde se suben unos arriba de otros, no me acuerdo cómo se llama el yoga. ¿El aeroyoga? Acroyoga, acroyoga, se llama Acroyoga. Ah, acroyoga, acroyoga, sí. Sí. donde ya el nivel ya es un poco más equilibrado. Corrí con suerte de que la instructora me haya invitado también a la acroyoga. Ya no le seguí porque la verdad los tiempos que yo tengo son muy cortos, pero ya van personas pues más preparadas. Y ahí noté también que van personas profesionistas y bueno, se dejan pues, es decir, saben que tienen que recibir indicaciones y se permiten recibir indicaciones a pesar de que son personas con profesiones, pues con doctorados a sus niveles académicos. Pero ya estar en yoga con la práctica y la enseñanza que conlleva, aparte la anatomía del cuerpo, es muy importante saber para qué sirve cada ejercicio, es muy importante saber qué es lo que te va a sanar y la manera de practicarlo es muy importante también. Nos decía la instructora, si no lo haces así, pues a tu capacidad, pero procura, y ahí nos dice cómo y para qué es cada ejercicio y para qué parte del cuerpo. Yo entré tarde ahorita al tema con ustedes y aparte he escuchado muy arrastrado todo, no entendía todo lo que estuvieron ustedes comentando, pero por experiencia les puedo decir, comencé de la nada el yoga, llevo un avance, me ha servido mucho la forma que me indican la respiración, llevo una alimentación, pues he procurado mantenerme en un lineamiento de sin grasa, sin carne, sin mucha carne, de por sí no como la carne, me gustan mucho los tés, la fruta, la verdura y el equilibrio la verdad, es mucho equilibrio de la respiración. Hay que saber respirar, hay que saber estar en el momento y hay que saber dejarse conducir porque tiene muchísima enseñanza, pero muchísima enseñanza yo, muchísima práctica, muchísimo equilibrio y obediencia. Es lo que yo practico y me he dado cuenta. Me encanta el yoga. No es nivel profesional, es nivel básico, pero me gusta. Gracias Muy por su bien, muy bien. enseñanza y por esos temas. Muy bien, pues perfecto. Gracias por acompañarnos, Edith. A ver, ahora Xochimili. ¿Qué tienes que decirnos, Xochimili, de lo que hemos visto hoy? Voy, pues muy interesante lo que están diciendo y coincido, no recuerdo cuál fue la hermana la que respondió mi pregunta de lo de Nani que dijo que muchas veces, o sea, sin conocimientos, ¿no? O sea, que más que nada es con base a la experiencia y también el hermano lo mencionó, que qué tanto es mejor como que empezar de ceros a tener mucho conocimiento y a lo mejor desviarnos en la información, ¿no? Porque a lo mejor si yo sé mucho, o sea, por ejemplo, tipos de yoga, ¿no? Vamos a suponer que Kundalini, que no sé qué tantas de las que hay, y yo digo, ay, no, lo que él me está diciendo está mal, ¿no?
Entonces, es lo que, a lo que se refiere con humildad, ¿no? O sea, de todo lo que aprendamos, de lo que somos, porque he visto a gente que a lo mejor no tiene muchos conocimientos, pero como decía la hermana, a lo mejor ayuda, bueno, lo aplica sin tener los conocimientos. Y hay otros que es al revés, tienen muchos conocimientos, pero no lo aplican, ¿no? O sea, a lo mejor yo no conozco mucho, pero a lo mejor mi nivel de nani, el nivel de ayudar a la gente es mucho, ¿no? Y a lo mejor yo conozco mucho, pero de nani, o sea, en mi nivel no ayudo a nadie, o sea, mis conocimientos se quedan en mí y soy egoísta y no los, ni los aplico, ni se los doy a conocer a la gente, ¿no? Para que para su despertar. Entonces, muy interesante, sí, sí me gustó. Lo de la película que mencionaron, la de, ¿qué? La búsqueda del fuego, no la he visto. La Sería Guerra cosa del de Fuego. verla. Ajá, Sí, de verla, pero véanla, es una película antigua donde aparece los humanos, pero aparecen, pero primitivos, pues cómo se desarrolla desde el principio de la humanidad, en estado semisalvaje, muy interesante, muy bonito. Cuando puedan verla. bueno. Sí, pero muy interesante, hermano. Gracias. Está en varias plataformas gratuitas. Sí, es una bastante buena sobre la evolución humana, pues, Si en la general. checo, De cómo la veo. La Busca del Fuego, la Guerra del Fuego, la puedes encontrar como cualquiera de las dos. ¿A la Guerra del Fuego? La, ¿O la la encuentras búsqueda como la de...? Guerra del Fuego o la Búsqueda del Fuego. Ah, Cualquiera de ya. las dos es correcta. Muy bien. Ah, gracias. Gracias. Caridad, ¿quieres decirnos algo antes de terminar? No, nada más felicitarlo, maestro, por el tema y felicitar a mis compañeros, pero creo que cada Bueno, aportación nos enriquece, nos permite conocernos y sumar. Es un efecto de sumar lo que yo pudiera entender más el conocimiento de los demás. Es muy enriquecedor. Muchas gracias. muy bien. Por último, el doctor Sánchez Saldana, ¿qué tienes que decirnos, doctor, acerca de todo esto, con tus aportaciones y las de los demás? La verdad es que, sobre todo la humildad ante el que nos creó, porque justamente es lo que nos da esta apertura para poder llevarlo a otro nivel. Es importante tener un raciocinio para poder discriminar, pero para poder discriminar no entre algo bueno y malo de una forma moral, sino entre lo que es eficaz y lo que no es eficaz. Y si las estrategias que estamos manejando para la vida son eficaces o no. Y esa perspectiva nos conecta realmente con algo superior. Es importante, está en la naturaleza y todo, pero realmente lo único que te puede sostener, que te puede realmente nutrir, es lo que te creó, porque nos creó justamente, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esa forma de discriminar, no entre el bien y el mal, sino entre lo eficaz o lo no eficaz, y es cuando podemos llevar al otro nivel. Es cuanto. Muy interesante, ¿verdad? Eso de la búsqueda de la fuente y el contacto con la fuente es lo que sana el alma, es lo que yo le llamo por ahí la medicina espiritual, lo que sana el alma. Ya entraremos en esos detalles después, cuando entremos en otros tipos de yoga, en el Ali Yoga, el yoga de la desintegración y muchas otras cosas. Vamos a ir avanzando poco a poquito y van a ver qué interesante, qué bonito se va a poner cada día más. Pues bien, muchas gracias por su presencia y valiosísimas aportaciones. Y por ahora damos por terminado y ya la próxima semana seguimos con la segunda parte del Nadi Yoga con algunas aplicaciones prácticas y descubrimientos muy importantes y muy interesantes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Bye. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Gracias a todos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches, hasta pronto a todos. Buenas noches. Buenas noches.